El misterio del Arca de Noé. El Arca de Noé, la gran leyenda de la historia de la humanidad, no solo interesa a nosotros, sino también a personas en las 4 esquinas del mundo. Europeos, asiáticos, americanos, etc., todos aceptan que el Arca está en Turquía. ¿Existió realmente? El macizo del Ararat, con un diámetro de unos 40 kilómetros en la frontera turco-iraní, contiene la montaña más alta de Turquía. Contiene uno de los misterios más grandes de la historia, que ha sido esquiva durante siglos o miles de años. Los turcos lo llaman Agrirat, la montaña del dolor, por las personas que han muerto allí. Pero a pesar de las supersticiones y peligros no tan imaginarios, la zona siempre está en conflicto y los alpinistas podían ser confundidos con espías. Según la Biblia, allí encalló el arca en la cual Noé, con sus 3 hijos y las respectivas esposas de los 4, más parejas de diversos animales, sobrevivieron al diluvio universal. Ocurrió hace mucho tiempo y lo cuenta la Biblia. Noé, un hombre justo, recibió de su Dios un extraño encargo. Tenía que construir una embarcación e introducir en ella una pareja de cada especie animal, y a su familia. El objetivo era salvarse del gran diluvio con que la voluntad divina se proponía limpiar la tierra de iniquidad. Pero ¿se pueden tomar como válidos los datos bíblicos? ¿Existió un diluvio semejante que asoló Mesopotamia? ¿Sería posible aún hallar algún resto arqueológico de esta nave? Las corrientes de pensamiento se dividen. Según la Biblia medía entre 120 y 165 metros, y que llegó allí como resultado del diluvio que mencionan las tradiciones de distintas culturas en todo el planeta. ¿Fue un diluvio universal o local? Según los expertos, solo una inundación planetaria habría podido cubrir la cima de una montaña como el Ararat. También la mitología comparada parece apoyar esta tesis, ya que existen relatos similares al de Noé en numerosas religiones, concretamente en la mitología sumeria, hay una historia idéntica protagonizada por el héroe Utnapishtim. El creacionismo considera que la Biblia puede interpretarse literalmente y que tanto el diluvio como el arca son verdades históricas. No obstante, los creacionistas no dan ningún crédito a los supuestos hallazgos de cuantos exploradores dicen haber descubierto restos de ella en el Ararat. Por su parte, el evolucionismo considera los cuentos bíblicos como productos de la imaginación. El geólogo australiano Ian Plimer asegura que la existencia de un diluvio suprimiría toda la geología, astronomía, física y biología conocidas. Un diluvio capaz de cubrir el monte Ararat habría necesitado, según él, 4.400 millones de kilómetros cúbicos, una cifra que habría desviado la Tierra de su órbita. Además, tal cantidad de lluvias habrían provocado una atmósfera irrespirable por los seres humanos. Más de un centenar de expertos se han citado en Turquía, para debatir sobre el lugar exacto, en el que se podría encontrar el Arca de Noé. Si hacemos caso de la Biblia, según el capítulo 9 del Génesis, la embarcación se paró en el monte Ararat, de 5.166 metros de altitud, por lo que siempre se ha especulado con la tesis de que el Arca de Noé, en el caso de existir, se pudiera encontrar en este punto de la geografía turca. Todo empezó el 17 de junio de 1949 cuando un avión de las Fuerzas Armadas estadounidenses espiando a los rusos, sacó unas fotos del monte Ararat en Turquía, cerca de la frontera con Rusia. El análisis posterior de las fotos reveló una anomalía, como se ha dado en llamar, 2 kilómetros debajo de la cima oeste del monte, la vertiente rusa, a 3.000 metros de altitud. Este descubrimiento despertó el interés de la Central de Inteligencia y realizó posteriores fotografías con aviones espía U-2. A esta misión en plena Guerra Fría se le llamó Operación Noé. Posteriormente se llegó a utilizar los satélites KH-9 y KH-11. Gracias al esfuerzo de Porcher Taylor, que siendo cadete en West Point oyó hablar de estas fotos y mantuvo una tensa lucha con el gobierno para obtenerlas. Narraciones a favor de existencia del arca. La narración de este mito en muchas mitologías, algunas aisladas geográficamente y por tanto sin posibilidad de conocer el mito a través de otras culturas, los innumerables testimonios que afirman la existencia del arca y que incluso, como Fernand Navarra, han aportado pruebas.
La existencia de un estrato de barro y arena arcillosa de casi 3 metros de profundidad descubierta en 1919 por Sir Leonard Woolley durante sus excavaciones en Ur. Posteriores cálculos demostraron que se trataba de una gigantesca inundación acaecida el 3500 a.C., época Alubay, que sumergió un área de casi 80.000 kilómetros cuadrados. Los estudiosos opinan que todo ese fango debió ser depositado por un frente de agua de 100 metros de altura. Este estrato se repetía en otros muchos lugares. En el monte Judi, donde el Corán localiza el arca, se han encontrado 11 gigantescas piedras estabilizadoras como las utilizadas por los navegantes de la antigüedad. Algunas pistas falsas. Arca con fantasmas. El 10 de agosto de 1883 el Tribune de Chicago publicó que un grupo enviado por el gobierno turco había hallado en el Ararat una estructura de madera y que los habitantes del lugar temían acercarse pues habían visto un espíritu fiero. La expedición del zar. En la Primera Guerra Mundial aviadores rusos avistaron en el Ararat restos de una antigua embarcación sumergida en un lago. En 1917, el zar Nicolás II envió soldados que dijeron haber localizado el arca y tomado fotos. Nunca se vieron. Advertencia angelical. Según una leyenda cristiana, un monje intentó escalar la cima del Ararat para rendir devoción a Dios. En el camino se durmió, y soñó con un ángel que le aconsejó desistir. Al despertar halló un trozo de madera en sus manos. Montaje en la televisión. En 1993, la CBS emitió un documental realizado por el periodista George Hamal, en el que este aseguraba haber hallado el arca y mostraba madera de la nave. Más tarde Hamal reconoció que todo era una broma. Un grupo de exploradores evangélicos chinos y turcos aseguró en 2010 haber localizado restos del barco en el pico más alto de Turquía. Un hallazgo que se produjo, según ellos, después de haber iniciado una expedición en la zona. Concretamente, los exploradores encontraron trozos de madera de una estructura similar a la del arca a una altura de 4.000 metros en el monte Ararat. El equipo explicó que había realizado una datación por carbono con el fin de calcular de qué época era la madera encontrada en el lugar, y llegó a la conclusión de que tenía más de 4.800 años de antigüedad, por lo que podría coincidir con la época en la que la embarcación pudiera haber navegado. La comunidad científica, no obstante, rechazó esta investigación. 3 hipótesis. El arca está en el monte Al-Hur y algunos exploradores la sitúan en este monte, cerca de la frontera iraní. En 1943 un ingeniero militar norteamericano, Edward Davis, llegó a un lugar desde donde era posible, según él, verla cuando se derretía el hielo. Los investigadores británicos Robin Simmons y George Adams tomaron imágenes aéreas de la zona, según ellos hallaron una estructura bajo los hielos. Pero esta hipótesis no ha podido ser contrastada. En el Tendurik. La hipótesis más polémica la sitúa a 24 kilómetros al sur del Gran Ararat, en un lugar descubierto en los años 50 por Ilan Durupinar, militar turco. Se trata de una enorme formación rocosa con aspecto de barco. Life Magazine envió en 1960 una expedición a la zona que declaró que se trataba de un fenómeno natural producido por el barro postdiluviano. Los defensores a ultranza de esta tesis, Allen Roberts y Ron Wyatt, atrajeron hasta allí el interés en 1991 cuando fueron secuestrados por las guerrillas turcas que les liberaron después de 3 semanas de publicidad gratuita. Y en la cumbre del Ararat. Análisis de los trozos de madera enviados por Ferdinand Navarra en 1953 a El Cairo, París, Burdeos y Madrid, y a Wisconsin en 1969, dieron lugar a informes, uno de ellos del Ministerio de Agricultura español que la revista Año Cero publicó en 1999, según se trata de madera de roble en proceso de fosilización, con unos 5.000 años de antigüedad, trabajada a mano con herramientas de madera e impregnada de brea por dentro y por fuera. Todo concuerda con los métodos antediluvianos de construcción naval y con los datos bíblicos. Pero aún cabe preguntarse, ¿es el arca o cualquier otra estructura de madera? Las pruebas en contra de la existencia del diluvio universal, y del arca, son apabullantes. Quizá la más obvia sea la imposibilidad de que un diluvio por grande que sea pueda cubrir una montaña como el Ararat de 3.131 metros de altitud.
En contra de la existencia del diluvio se muestran también todas las teorías sobre la evolución humana, que no admitirían un gran holocausto y la supervivencia de un único núcleo familiar del que derivaría toda la población mundial. Los últimos análisis con el método del carbono 14, de los supuestos restos de madera del arca revelan una edad de 600 años y no 5000 como se pensaba hasta ahora. Tampoco resulta creíble que restos de madera, que tiende a degradarse y desaparecer rápidamente, puedan perdurar tanto tiempo. Además, la intensa actividad volcánica que caracteriza el monte Ararat y el continuo movimiento de sus glaciares no contribuirían a una buena conservación del barco. En fin, existen muchas teorías. ¿A cuál se le atribuye el diluvio universal? No se sabe. Con respecto al arca, su existencia siempre fue cuestionada y no podemos asegurar ni desmentir si es real. Sin embargo, las religiones cristiana, judía y el islam creen en ella. Lo curioso de toda esta historia es que, el 26 de diciembre de 2010 se liberó en el sitio web de Julian Assange, Wikileaks, un documento que mostraba un cable de 1968, en el que se revelaba que los gobiernos de Estados Unidos y Turquía habían ocultado el descubrimiento del Arca de Noé en Ararat. Además, Turquía colaboró con Estados Unidos para la recuperación de todos los materiales del arca, los cuales fueron llevados a territorio norteamericano, en donde fueron escondidos. Si algún día se produjese su descubrimiento, en lugar de resolver un misterio, obtendríamos cientos de nuevas preguntas sin respuesta. Seguramente, nunca podremos saberlo exactamente.